En español tenemos 4 tipos de palabras. Las palabras agudas, por ejemplo, café, comí, bebé, amor. Las palabras graves, por ejemplo, árbol, mesa, amigo, fácil. También se les llaman palabras llanas. Las palabras esdrújulas, por ejemplo, esdrújula, lámpara, etc. Y las palabras sobreesdrújulas, repítemelo, fácilmente, etc. Probablemente estás pensando, ¿qué? ¿Qué es eso? No entiendo nada. No te preocupes, relájate, te lo voy a explicar. Las palabras agudas como café llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Café tiene 2 sílabas. Café. Y la sílaba más fuerte es café. Es fe, perdón. Fe. No decimos café, decimos café. Y por eso es una palabra aguda. Y otra palabra aguda sería festival. No decimos festival. No decimos festival. Decimos festival. Ahora bien, te voy a dar ejemplos de palabras. Café, halcón, festival, francés, esperar. Todas esas palabras son agudas, ¿ok? La mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Café se tilda, sí. Halcón se tilda, sí. Festival se tilda, no. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Te voy a dar la regla de oro. Se tildan las palabras agudas en español cuando terminan en vocal A, E, I, O, U. O en la consonante N, O, S. Pero los sustantivos monosílabos, que solo tienen una sílaba, no se tildan. Esa es una excepción. Palabras como Dios, paz, sol, son palabras monosílabas y por lo tanto no se tildan. Ahora vamos a construir una tabla de 2 columnas. Aquí vamos a poner la columna con las palabras agudas que no se tildan. Aquí vamos a poner las palabras agudas que sí se tildan. Intenta adivinar si se tilda o no. Comencemos. Aceptar. ¿Se tilda o no? No se tilda. Necesidad. No se tilda. Natural. No se tilda. Avión. Sí se tilda. Francés. Sí se tilda. Esquí. Sí se tilda. Reloj. No se tilda. Si una palabra aguda termina en una vocal o en una consonante N o S, sí se tilda. Te voy a retar a que escribas frases con palabras agudas en la caja de los comentarios. Son todas aquellas cuya mayor fuerza de voz termina en la penúltima sílaba. Ejemplos de palabras graves o llanas: ángel, abanico, líder, tórax, chaqueta. Nunca dices chaqueta, ni tampoco chaqueta. Dices chaqueta. Y el último ejemplo, el apellido Rodríguez. Rodríguez. Todas esas son palabras llanas o graves. Ángel, líder, tórax y el apellido Rodríguez, como ves, sí se tildan. Pero abanico, chaqueta, no se tilda. ¿Por qué?
Muy fácil. La regla de oro para las palabras graves o llanas en español es la contraria a la regla de oro de las palabras agudas. No se tildan si la palabra termina en N, S o vocal. Sí se tilda si la palabra no termina en N, si la palabra no termina en S y si la palabra no termina en vocal. Te voy a dar más ejemplos de palabras llanas o graves, pero ahora tienes que pensar. Aquí tienes 2 columnas. Van a llegar las palabras. Elige a qué columna pertenece cada palabra. Manzana. No se tilda. Continente. No se tilda. Crimen. No se tilda. Oscar. Sí se tilda. 500. No se tilda. El apellido Méndez. Sí se tilda. Y finalmente, teclado. No se tilda. Fácil, sí o sí. A propósito, si estás disfrutando de este video, sientes que estás aprendiendo algo nuevo, apóyame con un me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y recuerda activar la campanita para recibir nuevo contenido. Prosigamos. Las palabras esdrújulas son todas aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Última, penúltima y antepenúltima. Por ejemplo, la palabra en sí, esdrújula, es drújula. La es la última sílaba. Ju, penúltima sílaba. Dru, antepenúltima sílaba. No decimos esdrújula, sí decimos esdrújula. No decimos esdrújula. Tampoco decimos esdrújula. Por eso es una palabra esdrújula. 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 Y te tengo una buena noticia. Siempre se tildan. Siempre se acentúan. Lámpara se tilda. Sí. Brújula se tilda. Sí. Mágico se tilda. Indígena se tilda. Histórico se tilda. Espectáculo se tilda, etcétera, etcétera. Y por último, hablemos de las palabras sobreesdrújulas. Difícilmente, por ejemplo. Difícilmente. Son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Es decir, en la cuarta sílaba. La sílaba número 4 comenzando desde el final. Difícilmente. Otro ejemplo, tráemelo. Y la mayor fuerza de voz es en tra, tráemelo. Y un último ejemplo, asegurándoselo. Asegurándoselo. La mayor fuerza de voz está en ran, asegurándoselo. Ahora bien, la regla general nos dice todas las palabras sobreesdrújulas, al igual que las palabras esdrújulas, se tildan. Pero ojo, sucede que muchas de las palabras sobreesdrújulas pertenecen a los adverbios de modo que terminan en mente, fácilmente, abiertamente, lentamente, tímidamente. Existe una norma que señala que estos adverbios terminados en mente deben conservar la acentuación ortográfica cuando el adjetivo del que deriva la lleva. Te explico. Por ejemplo, íntimamente. Íntimamente es una palabra sobreesdrújula. ¿Y por qué se tilda? Porque la palabra íntima sí lleva tilde. Porque es una palabra esdrújula. Y recuerda la regla. Todas las palabras esdrújulas se tildan. Otro ejemplo, abiertamente no se tilda. Porque viene de abierto o abierta. Una palabra grave.
abierto. Y no se tilda porque termina en vocal. Por eso, abiertamente, una palabra sobre esdrújula no se tilda.